Esto es El Club de la Limonada con Sandy Mora, un podcast sobre desarrollo del potencial humano, resiliencia, alquimia emocional y motivación. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del Club de la Limonada, sacándole jugo a la vida. Yo soy Sandy Mora y el día de hoy estoy muy contenta porque tengo una persona que quiero mucho, es una muy buena amiga mía, que además ha sido mi maestra, hemos coincidido en ser maestras y alumnas durante varios años, tiene un gran conocimiento, una gran experiencia de vida y me pareció relevante invitarla el día de hoy. Ella es Eli Semillera. Ella es maestra en metafísica y es desarrolladora de hábitos de pensamiento y es creadora de conversaciones conscientes. Eli, muchísimas gracias por estar el día de hoy conmigo. Hola Sandy, ¿cómo estás? Yo también estoy súper contenta, pero más que feliz, estoy honrada. Me siento orgullosa de estar aquí. Espero que todo lo que podamos compartir y platicar tenga ese propósito de sembrar semillas de amor, de conciencia, de gozo, libertad a las personas que nos escuchan. Así va a ser, estoy segurísima. Y bueno, pues como saben, la idea con la que nace este podcast es justo para transmitir historias que motiven, que inspiren, que dejen algún conocimiento o platicar con especialistas que tengan herramientas que nos puedan ayudar a ejercitar el músculo de la resiliencia. Y en este caso, pues creo que Eli cumple con las dos. Eli, vamos a entrar en materia y me gustaría que me platicaras de todas tus experiencias de vida. Tú elijas cuáles quieres compartir que hayan sido como parteaguas y ejemplo claro para ti de cómo caer en el hoyo profundo, tocar fondo y después levantarte y florecer a raíz de ellas. Pues, ¿sabes qué, Sandy? Antes yo pensaba que la vida no me quería. Siento que me traía patadas. Alguna vez alguien me decía, es que tú no debes soltar la rama que tienes hasta que tengas la otra segura. Y yo para mis adentros decía, pero yo no solté la rama, alguien llegó y me La botó, cortaron. exactamente, y me cortó la rama y estoy en plena caída y ni siquiera alcanzo a ver dónde está la otra rama para agarrarme. Y así me había pasado o me ha seguido pasando durante muchas veces en mi vida. Y antes, desde la no conciencia, yo me quejaba y decía, no, es que la vida no me quiere, el karma es mi vecino, apenas hago tantito algo así, llega, toca mi puerta y me dice, ya te vine a justiciar. Y conforme he venido desarrollando mi conciencia, haciéndome responsable que todo lo que sucede en mi vida, yo tengo una participación voluntaria o involuntaria, consciente o inconsciente, yo he participado de alguna manera, ahora lo veo de otra forma y digo, no, es que no es la vida que no me quiere, al contrario, la vida cuando se da cuenta que yo me estoy acomodando en mi zona de confort y que tengo una capacidad de dar muchísimo más, dice, tú no te quedas aquí. Tienes que avanzar, debes crecer y te vengo a dar una ayudadita porque tal vez ese es uno de mis malos hábitos, ni siquiera mío, yo creo que es esto que se llama capacidad hedónica de adaptación que tenemos todos los seres humanos, que cuando llegamos a algo calientito, cómodo, rico, que disfrutamos, nos acomodamos ahí, nos expandimos luego, y creo que sí venimos a eso, pero venimos a mucho más. Y que cuando yo no me estoy moviendo por conciencia, por voluntad, entonces es la vida trayéndome estas experiencias que me sacuden. Yo creo que si hiciéramos el Festival de las Calamidades, todos tendríamos algo que decir. Todos tendríamos Todos tendríamos un puesto en esa feria. Exactamente. Y además sería competencia, porque cuando hablamos de una y vienen más y vienen más. Este fin de semana me escriben y me dicen, oye, Esteli, te quise hacer una transferencia. Dice, te quiero depositar y que ya no te cabe. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Para qué me pasa esto? Y nada más el rascarle tantito desde la conciencia, me doy cuenta que tengo este proceso porque no quiero ir al banco, porque rechazo ir al banco a hacer el trámite, simplemente de hacer el cambio para que no esté topada esta cuenta. Y me empiezo a poner nerviosa y digo, ¿por qué me siento así? Y entonces viene la imagen en la que estoy en el Ministerio Público haciendo una denuncia y justamente el yo estar sentada frente a alguien más, ya sea en el banco, en el registro civil, porque me pasó lo mismo cuando nos íbamos a casar, o sea, yo hiperventilaba, me sentía mal, yo decía, es que no sé por qué evito tener este tipo de encuentros. Yo sabía que venía de ahí, pero no lo entendía muy bien. Y entonces empiezo a hacer este recuento el fin de semana y digo,
¿por qué evito ir al banco? ¿Qué me van a hacer? Y me voy a ese momento cuando estoy en el Ministerio Público, estoy levantando una denuncia, tengo 19 años, me fui a meter a la boca del lobo y ese día tuve la suerte, me pasan con el comandante, entonces me dice, dame el número de teléfono de tu casa para hablar con tu familia, y le doy mi número, le habla a mi mamá y le dice, oiga señora, su hija está levantando una denuncia, en cuanto termine, yo la voy a llevar a su casa. En el momento que mi mamá, pues me imagino que cuelga y empieza como a pensar qué puede suceder, le habla a mi papá le habla a un tío, mi mamá llega como, no sé, 30, 40 minutos. En ese momento él ya me había lavado la cabeza, o sea, ese era el nerviosismo que yo sentí este fin de semana, que cuando me siento con alguien, ¿qué pasa? Yo me puedo regresar a ese momento para ver sus expresiones, para ver a Eli de 19 años que se convierte como en... Me sentía como un ratoncito atrapado por un león, y las cosas que me decía me iban envolviendo y me iban diciendo cosas que hasta tergiversó mis pensamientos. O sea, en ese momento perdí claridad. Empezaron a llegar todos los los judiciales, y después de que ellos llega mi mamá, pero ya no me dejaron hablar con mi mamá. Más tarde llega mi papá y tampoco los dejaron. Me meten a mí a una oficina chiquita y me mete y me dice, oye, pues el comandante quiere pasar una noche contigo, o que tus papás den una lana, porque si no, no te vas a ir. Le dije, no, fue un rechazo total, o sea, no hay cabida a que yo me preste a esto. Él genuinamente hizo una gracia de, pues ya te chingaste. Me saca, abre un folder y pone la palabra robo. Hace que agarre el folder y me saca una fotografía. Hablan con mis papás. Mi papá, yo me imagino que también fue el tema del dinero. Y mi papá dijo, si no he hecho nada, ¿cómo les voy a dar dinero? ¿A razón de qué? Le dijeron que ya no me iba a ir, que me iba a quedar en los separos. Mis papás dijeron que se quede porque vamos a venir con abogado y esto se va a resolver por una vía legal. Mis papás, yo creo que al otro día llegaron como a las 9 de la mañana, pero yo a las 7 ya estaba procesada con 15 años de cárcel. Ni este famoso proceso, 72 horas, qué pasó, averiguación, nada. O sea, yo ya estaba procesada. A las 9 de la mañana que llega mi familia, que llegan con el abogado, hasta de novela, porque el abogado gritaba, te vamos a sacar. Yo saliendo del Ministerio Público ya me estaban llevando para el Cerezo. Me llevan al Cerezo y fíjate, otro ángel que tú conoces, que es Abigail, y ella estaba haciendo creo que eran prácticas profesionales ya, estaba haciéndolo ahí con el contador del Cerezo. Entonces yo había ido más de una vez a acompañarla, yo siempre me quedaba afuera, pero creo que específicamente la celadora, o no sé cómo llamarle, que abre y me recibe, yo un poco la alcancé a identificar y le dije, oye, ¿está Abigail? Y me volteé a ver y se sorprende, me dice, ¿eres amiga de Abby? Yo sí. Y me dice, déjame le hablo. Entonces me meten a un cuartito de escobas y yo nunca pisé, digamos, como tal la cárcel. Me quedé en ese cuartito y llega Abigail. Ella me había acompañado la tarde cuando fui al Ministerio Público, ella me acompañó, se esperó, pero su último pecero pasaba a cierta hora y me dice, me tengo que ir. Y entonces cuando llega Abigail y me ve, porque ella aparte sabía todo, ¿qué haces aquí? Bueno, pues ahí sí, me quebré y me solté y lloraba desde no entender qué estaba sucediendo. Las huellas, las fotos, la de frente, la de perfil, me tuve que esperar por ahí de 3, 4 horas en lo que mis papás hacían todo el proceso. Me sacan ahora esposada. Esa es una escena para mí muy fuerte porque el Cerezo da una avenida principal. Yo estaba en ese momento de vida, era la presidenta del colegio de los licenciados en administración de mi escuela. Organizaba congresos en la universidad, estaba muy conectada con mi director de carrera. No fue una cucharada, sino fue una palada de humildad, porque tal vez en ese momento yo ya me sentía una rockstar en mi escuela y fue muy duro, que decía, ¿cómo? Me van a ver, se van a dar cuenta que estoy saliendo esposada. Mi ego me decía, te están viendo que eres una delincuente. Entonces me suben a la perrera, llegamos al juzgado, ahí donde están las rejitas, mis papás del otro lado. Termina eso, pero cuando yo salgo esposada, me suben a la perrera los policías y me asomo por una rendijita de la camioneta porque es totalmente cerrada y veo la cara de mi mamá, una cara de angustia y de dolor. Llego otra vez al Cerezo, espero otra hora y salí. Ya que salgo, cada semana yo tenía que ir a juzgados a firmar porque llevé el proceso fuera, y cada semana tenía que dar 100 pesos, que porque mi expediente estaba perdido, pero lo encontraban fácil si yo daba 100 pesos. Seguí siendo delincuente, entrándole a la corrupción,
La conciencia que yo tenía en ese momento era de mucha ira y mucho sentimiento de injusticia, porque decía, estos delincuentes me están juzgando a mí y a mí me señalaron y a mí ya me pusieron una manchita roja donde perdí mis derechos civiles. Cargo con una culpa que ni siquiera tendría por qué cargar. ¿Y estos cuates son los delincuentes de verdad? Sí, sí, sí. Y yo soy la culpable, exactamente. Gente se entera y dice, pues ¿qué no vas a la escuela? No te sabes defender, no sabes hablar. O sea, híjole, o sea, todavía salir más de ser culpable, ser pendeja, porque no me supe defender. Entonces, fue un proceso en 19 años. Era y soy muy severa conmigo misma. Difícilmente me permito cometer errores y cuando los cometo, bueno, ando con el látigo justiciero, que yo no lo debía hacer. En ese entonces yo decía, tenía 19 años, ya era capaz efectivamente de defenderme, era una universitaria, no era una ignorante o analfabeta que no. Y hoy veo a mi hermana de 24 años y la sigo viendo como una niña. La vida me ha enseñado una y otra vez, cuando me monto en soberbia y me creo el Juan Camaney o la Mujer Maravilla, la vida viene y me da estas pastillitas de humildad y dice, no, mira, observa cómo eres igual de vulnerable, cómo no te las sabes todas. Y ahora te lo digo con esa claridad y con esa conciencia por la disciplina y por el esfuerzo y la responsabilidad que asumí, porque también podría yo seguir pensando en que la vida es mala, que la gente es mala, y es que nosotros de voluntad no nos vendríamos a sentarnos a decir, ay, es que yo creo que lo que tengo que aprender en la vida es a valorar. Ya me valoro. No es cierto. De voluntad no llego y me siento para pensar qué me hace falta aprender. Necesitamos proyectar en otros esos desafíos para que nosotros aprendamos, crezcamos, desarrollemos nuestro carácter. Pero fíjate qué interesante. Yo me preguntaba, ¿para qué me pasó? Me atormentaba mucho y la culpa y el enojo, el autorrecriminarme de por qué había permitido, por qué había pasado así, por qué a mí, ¿por qué la injusticia? Y entonces yo, sin tener herramientas que hoy las tengo de forma consciente, imaginaba que era como una hoja de papel. Toda esa película terrorífica que pasó en 2, 3 días, lo dibujaba ahí, lo plasmaba ahí, agarraba la hoja, la hacía bolita y decía, tú no me sirves. Y me discipliné en hacerlo durante muchos meses hasta que llegó un punto en el que me sentí bien. Sin embargo, este fin de semana me di cuenta que hubo cosas que ahí dejé y que no Ahí me se había quedaron. atrevido, exactamente, y que no me había atrevido a trabajarlo con nadie. Y entonces dije, bueno, si yo doy herramientas, aplícatelas. Me fue liberador, ya fui al banco, ya hice mi trámite, ya no era esa exaltación. Después de Eso es que, tal cual, es estrés postraumático. Y efectivamente, yo creo que imagínate, hiciste un trabajo importante en su momento, como dices, esta sabiduría interna tuya de decir, bueno, ¿cómo lo mitigo? Porque sí es una experiencia sumamente fuerte y pudiste manejarla, sin embargo, el estrés postraumático es así, al paso de los años, de repente, ¡pum!, por ahí brinca claro. algo que dices, ¿y esto de dónde? Y sabes qué, cuando termino de escribir, dije, ¿dónde? ¿Es en el Ministerio Público? No, ahí no es. ¿Es con el comandante? No, ahí no es. Fue cuando yo estaba caminando hacia el Ministerio Público que ya mi corazón se me salía del pecho sin saber. Yo ya intuía que iba hace unos 8 años dando un curso que al final no sé por qué cuento esta historia. Jamás la había contado. Y dije, no sé por qué me pasó, pero lo asumo. Para mí es sanador y liberador asumir lo que me pasa en la vida. No me queda de otra. Y cuando llega esta mágica palabra de pasó. En la vida nos quedamos con duelos, hay cosas que no se resuelven o que no entendemos por qué no se arreglan como nosotros queramos que se arreglen, pero imagínate qué liberador que nosotros lleguemos a ese punto de conciencia de decir, como dicen en Cábala, la bendición disfrazada de calamidad. En este momento no lo veo, en este momento no lo entiendo, no veo el propósito bueno, no sé por qué pasó, tampoco sé para qué pasó, pero lo asumo. Esto es lo que tengo. Debería ser diferente o mejor, pero es lo que hay. Ese es el paso más trascendente en poder hacer abono con la materia fecal de la vida, tal cual, es aceptar o asumir, ¿no? O rendirte a lo que es Exacto. finalmente pelearte con la realidad, lo único que hace es desgastarte y toda la energía que podrías estar poniendo en solucionar o en resolver o en usar tu creatividad en conocerte, sanarte y estar mejor, la estás enfocando en pelearte con la realidad, en pelearte Claro. con los protagonistas de la historia y en resistirte y entonces no puedes transformarlo. Cuando no lo aceptas, cuando no lo asumes, no hay manera de que lo transformes. Ahí se estanca y se pudre. Qué padre que pudiste tener este proceso y que tuviste esta capacidad de decir, lo asumo, es lo que es. Si no fuera lo que tenía que pasar, no habría pasado. Es correcto.
Punto, se Totalmente. acabó. ¿Para qué te peleas? ¿Está padre? No. ¿Apesta? Sí. ¿Es lo que tú tenías en tus planes y en tus expectativas? No. No, Y sin embargo, ahí está, ya lo tienes encima. sí, ¿Qué vas a hacer con esto? En el momento que tú te sí, atreves a sí. compartir estos dolores y a mostrarte vulnerable y a mostrarte imperfecta, conectas con la gente de otra manera, nunca sabes a quién se le mueve algo y de repente le hace clic. Cuando somos capaces de dejar la vergüenza y la culpa y abrir el corazón de una forma vulnerable y honesta, cosas mágicas suceden. Sí, totalmente, Sandy. Y yo creo que este tipo de situaciones también nos enseñan mucho de nosotros. No llegas y te sientas a dilucidar y a filosofar sobre tu capacidad de decir no, de poner límites. La experiencia es lo que te lo da. Y yo, a partir de todas estas lecciones de vida, me doy cuenta que una de las partes bondadosas de mi esencia es que no hay calamidad que yo no capitalice. Y eso me lo ha enseñado la vida. Como la mamá pato que dice, te amo mucho, pero no te estás aventando a volar o a nadar, Vas. vas. Y entonces observo mis fichas, observo lo que tengo, el estiércol lo observo y digo, ok, ahora ¿dónde te siembro? Supongamos que somos víctimas totalmente de la vida y que nos pone estas situaciones dolorosas. Tenemos una calidad espiritual que, a pesar de que nosotros creamos que no nos metimos en eso, nuestra calidad espiritual nos hace salir de eso, pero no nada más salir de eso. Por eso me gusta mucho tu tema, Sandy. Me encanta la alquimia. Tú puedes salir de ahí habiendo capitalizado todo lo que hay ahí, porque efectivamente, como lo dices, es estiércol, es abono. Decides dejar que te entierre y quedarte ahí y ser el pretexto y el motivo por el cual no hiciste lo que querías hacer en tu vida, o no disfrutaste, o no gozaste, o no fuiste libre. Está bien. Serás el único que se quede con ese, al único que le va a caer la consecuencia de quedarse con esa justificación como argumento. O tienes la otra opción de utilizar ese estiércol como abono, como bien lo dices. Una vez más, ¿no? Y hago mucho esta insistencia. No es que no sintamos el dolor y vivamos el proceso de duelo que tenemos que vivir, está ahí para algo. Ese proceso de duelo es justo el que va a iluminar los lugares que les hacía falta luz para trabajar en Exacto, nosotros. Entonces, sí es exactamente. importante sentir lo que hay que sentir, vivir el duelo, vivir la tristeza, vivir el enojo, permitirnos observar cómo eso transcurre en nosotros para entonces detectar cuáles son los límites o el trabajo que yo tengo que hacer o la parte mía que no he querido observar que tengo que observar. Ese es el terreno fértil y ese es el terreno Claro. que está pestoso pero es bien nutritivo donde se siembra la semilla, por eso me gusta mucho cómo manejas el tema de la semilla y de nosotros depende si la sembramos ahí para que dé fruto y lo Claro. capitalicemos o encontremos ese regalo oculto Sí. o si la encapsulamos, la metemos y decimos, esto está de la fregada, esto está de la fregada, no me gusta, no me gusta, y me enojo, me enojo, me enojo, me enojo. ¿Qué haces con eso? Es lo que va a marcar la diferencia en tu futuro. Y a mí me gustaría entrar a esa siguiente pregunta. ¿De qué otra manera te transformó esa experiencia? Sin lugar a dudas, me imagino que esto fue parte de lo que te marcó para encarrilarte hacia lo que estás haciendo hoy, ¿cierto? Ese momento solamente me demostró el poder que tengo interno. En realidad creo que lo que a mí me marca, y esto muy poco lo platico porque también de pronto es muy polémico, a los 9 años a mí me mandan a hacer la primera comunión, pero era muy contradictorio porque a mí me mandaban entre semana a la escuela católica y fines de semana a la escuela cristiana. La información que me llegaba de pronto era como un poco contraria. Y un día mi maestra de la escuela cristiana me dice que lo que yo tengo que hacer es de corazón aceptar a Dios, y yo iba a sentir como un calorcito iba a entrar desde mi coronilla y se iba a instalar en mi corazón. Yo tenía 9 años, Sandy, y ese día llego a mi casa, me encierro en mi recámara, me subo a la cama y yo dije, sí, sí te acepto, sí, sí, sí te amo, Dios, yo te acepto en mi corazón. Y empiezan a pasar los minutos y yo no recibo ese calorcito de la coronilla y no se instala en mi corazón. Y dije, yo debo ser mala, porque si yo fuera buena, Dios hubiera querido entrar en mí. Y por otro lado, estaba viviendo el tema del catecismo, que no me aprendía el credo, e iba yo a la iglesia y todo me hacía cortocircuito. O sea, nada
cuadraba con lo que yo entendía, con lo que me decían, con lo que estaba viviendo. Y entonces llegó un punto en el que le dije a mis papás, no voy a hacer la primera comunión. Y mi mamá me dice, ¿qué? ¿Te vas a ir al infierno? Y luego súmale que Dios no me aceptó. Fueron unas batallas internas a los 9 años muy fuertes. Me sobrepuse a eso y dije, mamá, no importa, que me vaya al infierno, no voy a hacer la primera comunión. Y me dice, bueno, entonces no te vas a poder casar. Y otra vez me fui a una batalla interna a los 9 años, decir, y yo me quiero casar. Y luego llega mi papá y me dice, y te voy a hacer una super fiesta, ¿y qué quieres? Y te regalo. Y a los 9 años, yo dije, no, me alejo de la religión. Pero yo no decía me alejo de la religión, yo decía me alejo de Dios. Porque si tú no me quisiste, yo me alejo de ti. Y por ahí de los 21, 22 años, después de haber pasado este tema de la cárcel, el día que me atreví a decir yo no creo en Dios, ese día Dios se conectó conmigo y me dice, ¿no crees en mí o no crees lo que te dijeron de mí? No creo en lo que me dijeron de ti. Pero desde los 9 años yo tenía la intención de que la gente supiera que nos estaban engañando, que no es cierto, que no estábamos separados. O sea, tenía una intuición que me llevaba y cada historia de vida me sigue comprobando y me sigue comprobando que Dios no está separado de nosotros, que nunca tiene que entrar en ti porque ya está en ti. Entonces no tiene que bajar y conectarse contigo. De hecho, muerte significa separación. Tú estás muerto si no lo haces. No es cierto. Dios vive en ti. Cada evento de mi vida suma en la comprobación de que Dios vive en nosotros, de que nosotros no somos solamente nuestro nombre. Yo soy divinidad en acción que eligió ser Elizabeth González Díaz, hoy Elise Millera, y que soy mucho más, o somos mucho más que las historias que nos contamos, somos mucho más que estos desafíos y que justamente porque sabemos que podemos resolverlos, nos ponemos estos desafíos. Si no pudiéramos resolverlos, ni siquiera seríamos capaces de plantearlos. No soy yo y mis circunstancias, soy yo, divinidad, que decidió experimentar estas circunstancias porque sabemos que lo podemos resolver y que cada problema resuelto es encontrar la capacidad de liberarnos de esas cárceles mentales, paradigmas, creencias, botones emocionales que nos llevan a la reactividad y que somos mucho más. Todos tenemos esa misma capacidad, nada más hay que tener estos momentos de silencio para entrar y para escuchar. Justo estas situaciones, la oportunidad que nos dan es de manifestar esa divinidad, de manifestar esa capacidad, de manifestar ese potencial, de ir ganando sabiduría para ir evolucionando de cierta manera, yéndonos a un tema mucho más pragmático, dirigido a lo que tú enseñas. ¿Qué papel juegan tus conversaciones internas con poder o no poder sobreponerte a una adversidad y la importancia de tener estas conversaciones conscientes? Es que justamente el hecho de saber que no somos nosotros y nuestras circunstancias, eres más que tus circunstancias. Pero para darte cuenta que eres más que tus circunstancias, tienes que hacerte consciente del cuento, de la historia que te estás contando. Me acuerdo mucho de la historia del maestro que llega a la clase, empieza a dar la clase, de pronto para y le cuenta un chiste a sus alumnos. Y fue tan divertido que todo el mundo se rió. Y sigue con la clase y de pronto vuelve a hacer una pausa y vuelve a contar el chiste y pues les pareció gracioso nuevamente. Uno que otro se ríe. Sigue la clase, vuelve a parar y otra vez cuenta el chiste y dicen sus alumnos, bueno, o sea, sí está bueno el chiste, maestro, pero ya párele, ¿no? Ya lo contó 2 veces. Y les dice, bueno, si una cosa divertida o graciosa no te la cuentas más de una vez, porque esas cosas que te duelen, te las cuentas y te las cuentas y te las cuentas. No tiene sentido. Nos pasan las cosas una vez, pero ¿qué tanto el diálogo y el discurso lo traes de manera recurrente, no? Como cuando yo llegué a Querétaro y llegué porque perdí una relación, perdí un negocio, me defraudaron, me quedé sin dinero, me quedé sin anillo de compromiso, me quedé sin un montón de cosas que yo llevaba mucho tiempo diciendo, es que soy yo, pobrecita de él y sus circunstancias, aquí con mi etiqueta de loser, mi etiqueta de traicionada, no soy yo y mis circunstancias. Sí sucedió, ya pasamos por este tema de vamos a aceptarlo porque es lo que es, pero después de eso, ¿qué tan consciente eres de que día tras día sigues reviviendo esa historia porque no te das una pausa para saber qué historia te estás contando? No se genera un candado sin su llave. Todas las personas tienen la solución o la llave a esa situación siempre y cuando hagan una pausa para hacerse conscientes. Y para eso es importante que durante el día nos demos estos momentos de hacer una pausa, incluso decir, a ver, ¿qué estoy pensando? No desde la juzgadora que dice, yo otra vez me estoy quejando. No, sino desde la inocencia de incluso decir, wow, me acabo de descubrir que otra vez me estoy quejando,
que otra vez me estoy contando esta historia trágica, que otra vez estoy diciendo esto, qué interesante, ya me estoy conociendo. No hay proceso de crecimiento si no hay autoconocimiento. ¿Por dónde partimos? ¿Qué piensas? Y luego te ayuda a darte cuenta qué sientes. Y luego te ayuda a darte cuenta qué haces. Porque las personas queremos corregir nuestras acciones, pero no sabemos o no nos damos cuenta que nuestras acciones están subordinadas a nuestras emociones. Y nuestras emociones subordinadas a nuestros pensamientos. De tal manera que lo más poderoso es la acción, pero el principio básico es el pensamiento. Y después, ¿qué nueva historia? Muchos ejercicios. Diario de emociones. Es importante que yo escriba qué siento, cómo me siento. Soltar, entender, aceptar, asumir. Esto es lo que tengo, esto es lo que hay. Ese diario de emociones es maravilloso. Y después el diario de gratitud, dividido en 2 partes. En la primera parte, lo que sí tengo, porque definitivamente hay cosas que sí podemos agradecer aunque estemos en medio de la tormenta y del caos. El ejercicio de visualizar todas las mañanas qué sí quiero, cómo sí quiero llevar mi vida. El ejercicio de mi día ideal. Si hoy estás en el peor día de tu vida, es el perfecto momento para que escribas cuál es mi día ideal. ¿Qué veo, qué saboreo, qué huelo, qué escucho, qué siento, dónde estoy desde la mañana, durante todo el día hasta el dormir, con quién estoy? Porque es una manera de poner a tu tremendo motor de búsqueda que es la mente y que ya le estás diciendo que sí, porque la mente es como el chofer de un taxi. Si tú te la pasas quejando, juzgando, criticando y aparte no eres consciente de esas conversaciones, es como subirte a un taxi y decirle, no quiero ir a Juriquilla, no quiero ir a la terminal, no quiero ir a Bulevares, va a decir, ok, ya me quedó claro a dónde no, pero a dónde sí. Para llevarte a ese punto, dime a dónde sí quieres ir. Entonces, este ejercicio de mi día ideal es maravilloso porque ahí ya le estás diciendo al chofer, ya le estás diciendo a la mente, ponte en acción porque quiero que me entregues esto. El diario de gratitud, como te decía, se divide en 2 partes. El primero es que siempre hay algo que agradecer, pero en la otra parte escribes lo que quisieras que sucediera en tiempo presente, en primera persona, en positivo, como si ya se te hubiera dado. Y también es una manera de decirle a ese chofer, a ese poderoso motor de búsqueda, dámelo. Hacer estos actos constantes de conciencia para entonces poder habilitar o ese Google interno o esa antena, abrirla a las posibilidades que están allá afuera y que de otra manera difícilmente los vas a poder ver. Si estás cerrado en tu discurso de víctima, de pobre de mí, de yo no tengo la culpa, todo el mundo tiene la culpa afuera y a mí todo me va mal, etcétera, lo único que estás haciendo es cerrando tu visión y todos tus recursos, todas tus potencialidades y todo eso que está allá afuera, porque ahí está. ¿No lo ves? Y entonces, pues no te sientes capaz de accionar ni de obtenerlo porque no eres capaz ni siquiera de verlo. Bien importante hacer este trabajo diario. Claro. ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Qué estoy pensando? Y eso, ¿cómo está dirigiendo mis decisiones y mis acciones? Y el discurso que traigo, el interno y el externo. Porque eso nutre sí o sí, inefablemente, sí. ¿Qué es lo que va a pasar en el siguiente paso que des? Y yo lo resumiría, Sandy, en que no hay ser humano que no le caiga estiércol en la vida. Que levante la mano el primero que no le haya sucedido. A todos estamos teniendo una batalla, enfrentando un desafío, estamos viviendo una situación que nos esté desafiando. Hoy más que nunca es evidente, ¿no? O sea, a nivel global, toda la humanidad está enfrentando al mismo tiempo una adversidad. Entonces, no hay quien pueda decir, no, hombre, a mí la vida ha sido miel sobre hojuelas, toda la vida jamás me ha pasado nada, nunca se me mueve ni un pelo y todo es maravilloso. Sí, no, claro. En realidad no conozco a nadie. Y es infantil esperar que la vida siempre nos esté entregando el recreo, el postre, el dulce, el juego, ¿no? También nos entrega las matemáticas y todo lo que no nos gusta, pero esas partes que no nos gustan nos nutren, nos forjan, desarrollan nuestro carácter, crece nuestro contexto. Y dice Maxwell en el libro de las 15 leyes indispensables del crecimiento, dice, lo mejor que puede hacer un hombre es tener compasión. ¿Qué significa? No juzgar el proceso del otro, no juzgo mi proceso, pero lo peor que nos puede pasar al ser humano es tener autocompasión, donde todo nos sucede y yo no tuve ninguna participación en eso que nos sucede. Sacúdete esa autocompasión, acepta dónde estás, asuma que estás ahí, independientemente de quién lo provocó. Tú tuviste una participación activa y tal vez tu ego dice, no, ¿cómo? Si es mi jefe, es mi vecino, es alguien más.
pero dale la razón, porque al ego, mira, en el momento que tú al ego le das la razón, él siente que ya cumplió su función y entonces vuelve a entrar la conciencia y dice, ok, pero vamos a hacernos cargo. Tienes razón, es el jefe, es el cliente, es el gobierno, es alguien más, no eres tú, tienes razón. Y el ego dice, pobrecito de mí, sí, date tus 5 minutos de autocompasión y después que vuelva a entrar la conciencia, decir, y bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué vas a hacer? Claro, es este concepto de la responsabilidad radical, ¿no? Nos guste o no, tenemos la responsabilidad en algo. O lo provocamos con alguna acción consciente o inconsciente, o lo permitimos de alguna manera por omisión, por quedarnos callados, por no poner límites, o Sí. lo estamos perpetuando, que tiene que ver con esta conversación donde me traigo al presente todo el tiempo este lamento, y entonces lo estoy reviviendo y reviviendo y reviviendo. Una de tres, y al final es, ok, no lo provocaste tú no tuviste el maldito virus, maldito presidente, maldita sociedad, maldito crimen, maldito lo que tú quieras y mandes. ¿Y tú qué vas a hacer con eso? ¿Te vas a sentar a lamentarte, a sentirte de la fregada y a esperar a que alguien más venga y lo cambie? ¿O vas a hacer lo que está en ti para tú sentirte mejor hoy aquí con lo que sí tienes? Otra pedradita de conciencia es si estamos permitiendo, perpetuando o provocando, es porque hay un paquete emocional que me está dando cierto tipo de ganancia. Y, o también la otra es que el verdadero paquete emocional que debo cargar no lo quiero cargar, por eso acepto por eso lo provoco, lo permito o lo perpetuo. Yo, a pesar de que doy sesiones individuales, que doy cursos, que conferencias, hago retiros, soy la partidaria de que las personas podemos si tenemos voluntad. Claro, siempre la ayuda de un profesional es importantísima. Es importante levantar la mano y decir, oye, estoy atorada en esto. Sin embargo, la voluntad de comenzar a sanar, a entender, a corregir, cambiar, no necesitamos de nadie más. Es esa sabiduría y poder interno que todos tenemos y que en el momento que tú te abres y dices, ok, estoy lista, me agarro mi libreta y pongo a escribir, mágicamente comienzan a aparecer los libros, audiolibros, conferencias, personas, terapeutas, coaches, y dices, ay, qué raro. Pues no, no es raro, es la magia de la vida que siempre está sucediendo, nada más que esta vez quisiste hacerte consciente, levantaste la mirada y entonces estás comenzando a ver un mundo lleno de posibilidades y que está para todos. Totalmente, y tiene que ver directamente con tomar la decisión. En el momento que tú decides dejar este espacio de autocompasión, de autolamentación, ¿y cuándo decides dejarlo? Cuando es lo suficientemente duro. Desgraciadamente, es poca la gente que lo ve venir y decide desde antes hacer el cambio. Normalmente nos tiene que golpear, tenemos que tocar fondo, tenemos que moretearnos para decir, ay, Chihuahua, espérame tantito, no, a ver, entonces mejor sí me muevo. Pero en el momento que sea, si tienes la posibilidad y la capacidad de aprender en cabeza ajena o de tener esta capacidad de ver algo que puede venir en el futuro y que es importante que cambies ahorita, en una plática anterior, Paulina Navarro nos decía que justo el momento de crisis, cuando te golpea y te das cuenta de que los cambios que no quisiste hacer, de todos modos la vida te empujó a hacerlos. Claro. La experiencia te va diciendo, ok, ya sé que cuando siento que hay algo ahí que tengo que cambiar y lo detengo, lo pospongo, lo detengo, lo pospongo, la vida va a venir y me va a obligar a hacerlo, ¿no? Sí, ajá. Y va increciendo el dolor. Pero al final es un tema de decisión. Sí, totalmente. Tú decides si te sales de ese lugar cómodo, porque zona de confort a veces es muy incómoda, pero sí, claro. es la conocida, ¿no? Tú decides si te quedas en esa zona conocida, donde ya sabes nadar con tiburones y ya sabes pasártela mal, pero sobrevivir, o si decides, como tú lo dices, que me gusta mucho esa forma de expresarlo, ampliar tu contexto, salirte de ahí, atreverte a otras cosas y mirarte desde otro lugar y resignificar. En el tema de la resignificación, Eli, me gustaría, porque hiciste un ejercicio tú muy lindo cuando falleció tu papá, que me gustaría que nos compartieras, con el tema de la resignificación y de lo que hiciste con el rompecabezas. ¿Lo podrías compartir? Sí, claro, con mucho gusto. Es que cuando muere mi papá, yo estaba atravesando una crisis económica que no lo pude llevar a enterrar a su hogar con su gente. Yo de verdad no tenía un peso. Si pude hacerlo fue por la ayuda de un tío y por la ayuda de mi esposo, porque yo, chingona, autosuficiente, poderosa, capaz, que no necesito de nadie, estas pastillitas de humildad, no, paladas de humildad, entré en una gran crisis porque decía, ¿cómo digo que ayudo
si no pude ni siquiera ayudar a mi papá a llegar a su hogar? Soy un fraude, soy una mentira. Y me di cuenta que nosotros, y esto va a sonar muy duro, tengo que ser brutalmente honesta al decir que en realidad el duelo que viví fue de todas las construcciones que yo tenía en mi cabecita y justamente ese de la autosuficiencia. Y la vida me lleva a una crisis económica para que no pudiera yo de mi dinero, porque aparte soy la hija mayor, entonces tenía que poder, ¿no? Estas cosas que nos compramos, y eso fue como si la vida le viniera a dar una patada a mi rompecabezas. Yo sentía que mi vida era un rompecabezas perfectamente hecho y que cada piecita, o sea, yo soy la niña de 10 desde chiquita. A mí las cosas no me salen mal y lo que te decía hace rato, o sea, tiendo a juzgarme severamente cuando me equivoco. Entonces siento que se me rompe este rompecabezas de mi vida, que viene la vida y le da una patada. Sentí como si me dijeran, mira, siéntate aquí, bonita, como si me hubieran puesto cinta canela y me dicen, observa, porque nada de esto que va a pasar tú vas a poder resolver, solamente vas a observar. Híjole, fue un proceso bien duro, me sentí frustrada, impotente, un fraude, incapaz, obviamente el propio duelo de mi papá. Muchas cosas sucedieron alrededor familiarmente. Creo que de las lecciones que también me dio, en algún punto fue, está bien que te sientas un fraude, está bien que extrañes a tu papá, está bien todo lo que estás viviendo, trátate con amor. Fue una de las lecciones que me dio, porque también me quedé sin trabajo en ese momento y me empezó a mantener mi esposo. Para mí el que mi esposo me mantuviera era un acto de debilidad. Fíjate todas las historias, exacto, todas las historias que me había contado. Me lo permito, voy y me compro mi rompecabezas y de verdad con ese amor que mi conciencia me dijo, trátate, vacío el rompecabezas y con ese amor empiezo a voltear cada pieza y sentía que era mi vida, que se cayó, que se destruyó, que se fue para abajo y las empiezo a voltear y comienzo a identificar texturas, colores, formas. Yo sentí que morí, sentí que cuando mi papá se fue, estaba muy enojada con mi papá porque dije, ¿por qué te fuiste? El decidir irte significa que ya no quisiste estar conmigo y estaba muy molesta con él. Sentí que me fui con él, esto lo entendí después. Y al tiempo que estaba leyendo estaba armando el rompecabezas, estaba leyendo este libro que se llama La conspiración de los alquimistas. En este libro hay un nacimiento simbólico. Te enseña cómo desde la energía femenina y masculina hay ese nacimiento. Y me acuerdo que el día que terminé de construir, de armar el rompecabezas, ese día yo pasé por el capítulo del nacimiento y entendí perfectamente que tenía que morir, por lo menos mis significados, sí debían morir. En el momento que morí, claro que otra vez no es cómodo. ¿A quién le va a gustar creer que todo lo que le había dado sentido a su vida dejó de tener sentido? Eso es de las cosas más duras que me han pasado en la vida. Todo lo que he hecho ha valido un carajo, porque cuando mi papá me hablaba y me decía, oye hija, ¿cómo va a ser del trabajo? No, pa, ya voy a dar una conferencia y voy a dar un curso. Ajá, ¿y cuánto te van a pagar? Bueno, estoy sembrando, ya habrá un momento en el que me paguen. Y el día que no tuve para llevar a mi papá a su hogar, dije, es todas esas veces que yo le jugué al cumplir mi misión, fueron oportunidades que perdí para poder yo ayudar a quien debía ayudar. Y eso fue muy duro. Muchas veces son de los precios que no nos atrevemos a pagar. Y por eso nos quedamos en donde está el ingreso seguro, nos quedamos donde la finanza va a estar sana, pero también descubrí que todo eso era un duelo de mi soberbia, porque yo tenía que poder y no es cierto. Muchas veces no podemos y ese no poder tiene un motivo, tiene una razón, tiene un para qué. Y está bien no poder a veces, está bien. Exactamente. Y entonces ahora tenía que valer de algo que yo desde esos 9 años, que fui firme conmigo, que fui firme con alguien más y que yo decía, no voy a permitir que me saquen de mi camino. Y cuando vuelvo a nacer, entiendo, el precio que me tocó pagar fue el de aceptar que a veces no se puede, que tenemos una misión en la vida. Para mucha parte de mi familia, soy la fracasada de mi familia. Y está bien también. Llegué también a un punto de entender que son sus duelos y sus fantasmas y sus heridas, no las mías. Cuando nadie cree en ti,
Tienes la absoluta obligación de creer en ti. Nadie te va a otorgar esa fe hasta que no te lo otorgues tú. Y morí y me sentí un fraude y me sentí una fracasada. Pero cuando se armó ese rompecabezas y cuando volví a nacer, entendí que tenía que vivir todo ese proceso para proteger mis dones, porque todos tenemos dones, porque la única misión que nosotros tenemos en la vida es la de dar amor. Es la única misión y es la misma para todos. Lo que lo va haciendo específico y diferente es qué dones te dio Dios para que des ese amor. Y no todos estamos dispuestos a pagar el precio de lo que implica proteger tus dones, desarrollar tus dones, dar tus dones para cumplir la misión de dar amor. Y entonces ese día incluso le gritaba a mi esposo, nací, volví a nacer, ya estoy aquí, ya volví. Pero no volvió la misma. Es maravilloso y padrísimo que muramos de alguna manera, y qué bueno que mueran esas partes, porque cuando nacemos somos versiones mejoradas. Y todas las posibilidades están ahí. Me resuena mucho porque efectivamente a veces tenemos que morir a quienes fuimos para poder ser quienes queremos ser o quienes nos toca ser. Entonces, ese proceso de dejar morir partes de nosotros a las que estábamos tan aferrados para dar pie a algo que es totalmente desconocido, da terror. Y sin embargo, es un proceso bien importante. Y esta manera de tú utilizar esta metáfora del rompecabezas y darle ese significado y hacerlo un ritual de rearmar tus piezas, resignificarlas y ver una nueva imagen ahí armada, me pareció súper, súper lindo, porque creo que esta parte de nosotros asignarle un valor a ciertos rituales nos ayuda a vivir este proceso de resignificación de una manera más tangible. Entonces, ese me encantó y muchas gracias por compartirlo. Y lo más importante, Sandy, no resistirnos, porque está teniendo otra vez un propósito bueno. Algo maravilloso se está gestando en esa muerte, algo maravilloso se está gestando y va a nacer. Y justamente ahí nace la parte que tengo de dones divinos. También soy coach de dones divinos, acompaño en ese proceso para que las personas descubran cuáles son sus dones. Fue el maravilloso regalo que me da la vida después de la muerte de mi papá. Es un regalo que me dio mi papá. Así es, siempre, siempre hay regalos ocultos en cualquier adversidad. En esa pila de estiércol, además de que hay muchos nutrientes para que florezcas, hay regalitos. Nada más que hay que tener la paciencia, ir desarrollando esta habilidad de ir escarbando para encontrarlos. La gran ventaja es que estas habilidades resilientes de poder resignificar, de encontrar los regalos ocultos, de ejercitar la gratitud, todas estas herramientas que ayudan a que ejercitemos ese músculo de la resiliencia o que podamos hacer esa alquimia emocional que yo le llamo, ¿no? De transformar la adversidad en oro para tu crecimiento, es algo que se puede entrenar. No es algo con lo que o naces o no naces, todos nacemos con eso, y es un tema de entrenar en esos hábitos. Entonces me encantaría, Eli, ya para cerrar, que nos dijeras dónde te puede localizar la gente si alguien está interesado en trabajar contigo. Muchas gracias, Andy, por la oportunidad. Me encuentran en todos lados como Eli Semillera, Instagram, YouTube, Facebook, como Eli Semillera, es como me encuentran. Y es una chulada platicar contigo, es una delicia, eres una gran entrevistadora, Sandy, y deseo que esa oportunidad y posibilidad, como me habilitaste para abrirme, le tenga un propósito bueno, una semilla buena para quien nos escuche. Te agradezco Muchísimas gracias. Y ya para cerrar, si la gente se llevara una semilla de conciencia el día de hoy, de toda esta plática, ¿cuál te gustaría que fuera la que trascendiera más? Esa de asumir. Tenemos lo que tenemos y partir de eso. Asumir es muy liberador. Pues muchísimas gracias, Eli. Muchas gracias por aceptar la entrevista, por estar aquí. Muchas gracias a ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando. Si les gustó, por favor, compartan, denle like, suscríbanse, porque es en la medida que podamos llegar a más gente, pues más semillas de conciencia se sembrarán y más alquimistas emocionales y hacedores de limonada tendremos en este mundo que tanto lo necesita. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos la próxima semana en otro episodio del Club de la Limonada. Esto fue el Club de la Limonada, sacándole jugo a la vida. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio. Si te gustó, por favor comparte y suscríbete. Hasta la próxima.